Yo soy la doctora Georgina Landázuri. Y bueno, el dolor de rodilla tiene muchas características y no solamente es una situación articular, sino que también puede deberse a muchas causas. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son las primeras de estas. Primero, para poder identificar lo que es la rodilla, déjenme platicarles un poco, me paso para acá. Para que empecemos a identificar, la rodilla viene de un término que procede de rotella, y esto es porque es un término latino de un diminutivo de rota o de rueda, porque esta articulación como tal tiene la característica de estarse moviendo de manera continua. Este concepto se utiliza para nombrar la zona del cuerpo donde el muslo se une con la pierna. Platicando con ustedes, déjenme decirles que la rodilla como tal no solamente es el hueso de la rótula, sino es toda la articulación. Ahorita les voy a enseñar todo lo que es la anatomía. Esta articulación es la más expuesta y la menos protegida contra las lesiones mecánicas. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos varias articulaciones, pero esta en especial es como la que va a tener mayor apoyo porque, bueno, no solamente sirve para que nos podamos mover, sino también para que nos podamos mantener de pie y es la que nos va a ayudar a podernos sentar, a podernos parar. Entonces, tiene la capacidad de que nos podamos rotar y ahí va a estar presente la rodilla. Nos podemos parar y ahí va a estar presente la rodilla. Entonces tiene que ver prácticamente con todos nuestros movimientos. Y esta articulación tiene una característica que va a ser trocleartrosis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es un modelo mecánico. Fíjense, mecánico se refiere a que tiene la capacidad de articularse con otros, o sea, los huesos se van a unir, que tiene la capacidad de ser como una bisagra. Va a ser que esté un hueso cóncavo con un hueso convexo en unión y estén haciendo movimiento como tal. Va a unir al fémur, a la tibia y a la rótula, como les platicaba, no, la rótula no es solamente la rodilla, sino es toda la característica. Pero el día de hoy nos vamos a dedicar específicamente a la gonartrosis. ¿Y qué es la gonartrosis? Viene del término gonu, que significa rodilla en griego, y artrosis, que significa degeneración de una articulación. En esta guía de práctica clínica nos lo define como la osteoartrosis de la rodilla es una enfermedad articular caracterizada por una degeneración del cartílago y la alteración del hueso subcondral asociado a cambio de tejidos blandos. Quiero que se queden con esto aquí en la mente que dice degeneración del cartílago. Y esta va a ser una enfermedad crónica degenerativa. Obviamente, por esta situación, se va a dar más en personas adultas o en personas mayores, pero ojo, no quiere decir que solamente a los adultos mayores les vaya a dar ese problema. Aquí recordemos lo que les dije al principio, ¿nos da porque nos movemos o realmente nos da porque no nos movemos? Recuerden que órgano que no se ocupa, ¿qué pasa? Se atrofia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es parte de lo que ahí vamos a hacer la diferencia. Si ustedes, yo sé que muchos de ustedes están viendo este programa en su celular y se ve muy chiquito, pero entonces traté de poner una imagen que se viera de colores para que identificaran un poquito, no tanto las letritas, sino la anatomía como tal. Pues bueno, déjenme platicarles que la anatomía de la rodilla, como les dije, no solamente es la rótula, que es el huesito que vemos ahí redondito, sino tiene que ver desde los músculos, el cuádriceps, el tendón de los cuádriceps, tiene que ver los huesos, o sea, por arriba está el fémur, por abajo está la tibia y el peroné, así como dato anecdótico, cuando nos enseñaron a nosotros anatomía en la escuela, nos decían que la tibia estaba por dentro, porque estaba así tenía calorcito. Entonces, para que ustedes puedan ir identificando la anatomía. ¿Tendrá que ver que ustedes conozcan esta anatomía? Claro que sí, porque entonces ya no les vamos a poder mentir nosotros como médicos. ¿Cómo ven? Fíjense, no solamente es esto, sino que aparte tiene un cartílago, tiene ligamentos y aparte tiene tendones. Aunque la gonartrosis como tal dijimos que tiene que ver específicamente con el cartílago que está pegadito, digamos que es lo que recubre
a lo que es el cóndilo. El cóndilo es la parte de hasta abajo del huesito y ahí en la imagen la ven de color moradito. Hagan de cuenta que es un recubrimiento. Cuando nosotros empezamos a tener alteraciones de este cartílago, nosotros, fíjense, curiosamente no hay dolor. Curiosamente, cuando empieza la degeneración de este cartílago, no vamos a tener nada de dolor. Entonces, es una enfermedad que ya dijimos es crónico-degenerativa, pero también es silenciosa. Al principio no duele y esto tiene una característica específica. No duele porque en lo que es el cartílago como tal, no hay funciones nerviosas. No hay una forma que nos diga, gracias a esto nos está doliendo. Entonces, no solamente, como les decía, no solamente es una enfermedad crónico-degenerativa, sino que también es una enfermedad silenciosa. Entonces, se puede empezar a presentar desde los 20, 30 años, pero manifestarse ya cuando este problema ya está en un grado avanzado y entonces nos vamos a empezar a percatar de ella cuando tenemos 40, 50, 60 años en adelante. Pero la característica específica es que a lo mejor yo me hago una placa, que ahorita vamos a ver esto de las placas, y ya tengo algún problema de gonartrosis y yo no me he podido percatar. Entonces, esta es una enfermedad también que se puede prevenir, es una enfermedad prevenible. Aquí, ojo, porque cuando esta enfermedad ya empieza a estar establecida, no se va a curar. Vamos a ayudar a que no se siga degenerando y a que se detenga esa degeneración, pero no a curarse. Y empezamos a ver esto redondito que está aquí es la rótula como tal. Esa es la que todo mundo considera como rodilla como tal, pero ya les dije que aquí estamos los ligamentos cruzados, el ligamento anterior, el ligamento colateral, los meniscos y obviamente toda estructura que está aquí se puede dañar y al dañarse vamos a tener dolor articular o dolor específico a nivel de la rodilla. Pero esto lo podemos ir confundiendo con otras características o con otras patologías. La artrosis también va a ser conocida como osteoartrosis, específicamente porque osteo viene de la palabra hueso y artrosis como tal viene de la palabra degenerar. Ya en este caso, fíjense, ahí encontré la pregunta que ustedes me decían, ¿qué es atrofiar? Básicamente es degenerar. Y entonces va a ser una enfermedad articular degenerativa del cartílago y que a la larga va a alterar al hueso y a los tejidos blandos de esta articulación. Forma parte de las enfermedades reumáticas, pero ahí me van a decir, bueno, ¿es artritis reumatoide? No. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una artritis reumatoide y una enfermedad de gonartrosis. La artrosis como tal, ¿por qué se los pongo aquí específicamente? Porque nosotros estamos hablando el día de hoy de rodillas, pero esto exactamente que estamos platicando lo vamos a poder extrapolar a las manos, a los pies, a la columna vertebral, sobre todo a la columna vertebral. Entonces es importante que conozcamos que todas las articulaciones tienen la posibilidad de padecer este tipo de problemas. Y bueno, como les decía, osteoartrosis proviene del hueso, que es combinado con artritis, que significa articulación, y ojo, porque aquí es donde confundimos mucho. Itis es un término que nosotros los médicos ocupamos para inflamación. Y como tal, la gonartrosis sí nos va a ocasionar inflamación, pero ya va a ser en estadios o en etapas más avanzadas. Entonces, por eso es que nosotros no identificamos a la gonartrosis como inflamatoria desde un principio. Entonces, algunos médicos se refieren a esta condición como osteoartrosis, aunque también lo pueden encontrar como osteoartritis. Lo correcto como tal sería osteoartrosis en primeros estadios y posteriormente osteoartritis ya al final cuando ya hay inflamación. Estas imágenes que tenemos aquí las muestro porque, bueno, cuando nosotros empezamos a ver a nuestros niños en los certificados médicos, ¿qué hacemos? Generalmente los llevamos al doctor porque la escuela sí se los pide. O sea, es como un trámite o como un requisito.
Y cuando nosotros empezamos a identificar a nuestros pequeñitos con el pie plano o que tienen alteraciones en sus pies, decimos, bueno, a mí me han preguntado mucho, oye doctora, ¿y lo tengo que llevar a fuerzas con el ortopedista? Es que ahorita no hay lana, no hay tiempo, y les digo, bueno, pues es que en realidad no es una urgencia, pero a la larga, si tú no le atiendes ese problema de sus pies a tus bebitos, a la larga pueden tener este tipo de alteraciones. La rodilla como tal va a tener una curvatura que va a ser fisiológica. A eso se le llama genu valgo. Esta curvatura fisiológica no va a ser tan pronunciada. Entonces, aquí les estoy mostrando 3 imágenes en donde les pongo en la del medio donde están los huesos, les pongo la normal. Si ustedes se fijan, las rodillas, aunque están ligeramente hacia adentro, están normales. Pero cuando ya empieza a tener otras características, como en este caso el valgo, que es como en X, o en varo, que es como las piernitas de charrito, entonces, si ustedes recuerdan, yo les dije que esta articulación es mecánica. Al no tener esa oportunidad de tener el juego o el movimiento de manera correcta, va a ir haciendo un desgaste articular. Ahora sí que remontémonos a lo que les dije al principio. Esta enfermedad puede empezar desde chiquitos, aunque no tener ninguna molestia, hasta ser adultos. Y esto va a ir conforme a diferentes características. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener predisposiciones específicas para poder padecer este tipo de problema. Aunque las características van a ser muy similares, nos va a llevar mucho al diagnóstico esta lámina. Cuando el paciente tiene un dolor de artritis, ya dijimos que itis es el término para inflamación, va a estar atacando a la membrana sinovial como tal, a diferencia de la artrosis que ataca al cartílago. Y cuando ataca la membrana sinovial, ahí sí va a haber dolor. Y entonces hay pacientes muy jovencitos que me presentan dolor y me dicen, es que ya traigo artrosis de la rodilla y en realidad no es artrosis como tal, sino es una artritis. Y allí habrá que identificar qué tipo de artritis, qué características tiene específicamente. En la artritis vamos a empezar a tener que su principal síntoma es la inflamación articular que casi siempre está presente. En la artrosis, su principal síntoma es la rigidez y el dolor. La inflamación no es tan común. Acá el dolor se va a presentar más que nada por la rigidez de la articulación. En la artritis se puede dar a cualquier edad, incluso en la niñez, que es lo que les comentaba, pero puede ser más común entre 20 y 40 años. Ojo, cuando a nuestros niños les duelen las articulaciones y los huesos, o lo que sería, lo que las abuelitas llamaban las coyunturas, hay que tener mucho cuidado porque este niño puede estar empezando a padecer algo que nosotros los médicos llamamos fiebre reumática y está muy, muy ligado a ver, ni se lo van a creer, a caries dentales. Y las caries dentales pueden tener infecciones tan severas que pueden llegar a tener problemas cardíacos. Entonces ya se están dando cuenta qué tan importante es que el niño nos pueda decir que le duele una rodilla o que le duele su muñeca o que le duelen sus talones. Entonces hay mucha diferencia cuando el niño nos dice, me duele toda mi piernita, mamá, a decirme, me duele solamente la rodilla. Porque en algunas literaturas dicen que el dolor articular como tal no duele en el crecimiento, pero en la práctica clínica, en la experiencia, me ha dicho que sí les duele, a los niños les duele. La artritis se presentan con síntomas extraarticulares. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía, puede ser, aparte de los síntomas de la articulación como tal, otras características, como en este caso la fiebre reumática, que tenga, por ejemplo, lo que les decía, las caries, o que ya esté presentando taquicardia, o que ya esté presentando alteraciones cardiovasculares, y la artrosis como tal va a quedarse ahí. El dolor va a estar fijo en la articulación y además no solamente va a estar fijo en la articulación, sino que va a empeorar con la movilidad.
En ambos puede manejarse el dolor tanto en reposo como en actividad, pero va a ser más doloroso en la artritis cuando se está moviendo que en la artrosis, porque la artrosis no va a doler tanto como la artritis. Y esto estoy hablando de estadios primarios. Una artritis ya avanzada obviamente va a doler. Y la artritis va a estar muy ligada a enfermedades autoinmunes. Y esto, por ejemplo, en los adultos puede ser incluso a artritis reumatoide, a lupus eritematoso, enfermedades inflamatorias. Entonces hay que tener mucha precaución con esto. Y yo les pregunto por ahí, a ver, ¿cómo estamos de esas rodillas? Bueno, pues si te duele o no te duele, ya tenemos que empezar con estudios. Recordemos que en todos los programas yo les he sugerido que vayan por lo menos una vez al año al médico. Lo ideal sería por lo menos 2 veces al año, pero por lo menos una vez al año que se hagan sus estudios de laboratorio. Fíjense, la literatura dice que para poder hacer diagnóstico de gonartrosis no necesitamos estudios de laboratorio. Esto es más bien por clínica y por placas radiológicas. Sin embargo, para poder hacer diagnósticos diferenciales, es muy importante que nos saquemos datos como glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico y algunos como enfermedades, perfil reumático y BSG. El perfil reumático nos va a decir si tenemos inflamación y la BSG también nos puede hablar de alguna inflamación que no necesariamente tiene que ser producto de una enfermedad autoinmune, pero sí puede ser de enfermedades como, por ejemplo, la diabetes. Y entonces ahí nos quedamos, bueno, la glucosa nos va a alterar todo. Recordemos que en algún momento cuando hemos platicado sobre lo que es la diabetes, hemos platicado sobre que la obesidad, la diabetes, nos va a ocasionar que nuestro cuerpo en general esté inflamado. Y al estar inflamado, pues obviamente va a doler. Cuando nosotros llevamos una dieta muy rica en proteínas, ¿se acuerdan que lo platicamos con la dieta keto? Cuando está muy rica en proteínas, vamos a empezar a tener acúmulos de ácido úrico y eso también va a hacer que nos duelan las articulaciones. Entonces, ahí vamos a empezar a hacer diagnósticos diferenciales. Pero si tú ya tienes más de 50 años, tienes rigidez en las articulaciones por más de 30 minutos, hay crepitación, ¿qué quiere decir? Que nos truenan o nos rechinan las rodillas y aparte de eso hay una hipersensibilidad ósea, es casi un 100% que tú ya tienes una alteración de rodillas. A esto le podemos incrementar aumento óseo, que ahorita lo vamos a ver con las placas, y aquí puede también que aunque no tengamos una enfermedad autoinmune, como ya esté avanzado, tengamos los laboratorios, como en este caso la BSG incrementada, porque ya hay una inflamación. Hay que descartar, como les decía, el factor autoinmune y empezar, por ejemplo, a ver si esa inflamación saca líquido sinovial y las características de este líquido sinovial que puede ser por la misma inflamación o porque ya se esté derramando este líquido sinovial. ¿Cómo vamos a hacer la exploración? La exploración física la vamos a realizar. Acuérdense que yo siempre les digo a mis pacientes que vayan encuerables porque se tiene que tocar. Al paciente se le tiene que vigilar parado, acostado y sentado. Tenemos que lateralizar las rodillas de un lado al otro, de arriba a abajo, verificar los ángulos que hace la pierna en esta camilla, verificar si hay dolor al momento de presionar la rodilla. Y estos son diferentes signos patognomónicos o característicos para que podamos identificar. Solamente con la historia clínica y al tocar las rodillas, los médicos podemos identificar si hay algún problema como tal de la rodilla. Sin embargo, hay que hacer más estudios para confirmar. Estos estudios, como tal, los más importantes, aunque nos podemos ayudar de estudios como tomografía, como resonancia, como ultrasonido, quien nos va a ayudar y es muy económico son las placas de rayos X. Para que nos puedan identificar esos huesitos, las placas de rayos X van a ser más que suficientes y tienen que ser proyecciones que nosotros le llamamos AP y lateral, que quiere decir
posición anteroposterior y se llaman en bipedestación con carga. ¿Qué quiere decir? Parados. O sea, nos tienen que tomar las placas estando de pie para que la carga que nosotros estamos teniendo en esas rodillas se pueda identificar. ¿Se acuerdan que al principio de la charla les dije que teníamos que estar o que estas rodillas pueden soportar todo nuestro peso? Bueno, pues esa es la razón. Las proyecciones que también nos pueden ayudar serían las laterales con flexión, o sea, doblando las rodillas a 60 grados, y las proyecciones también a 30, 60 y 90 grados axiales patelares. Los estudios radiográficos se deben de evaluar, o lo que deben de evaluar es cómo está la alineación ósea, ver si no está en X, como les dije, o de charritos, que nosotros le llamamos genovaro o genos varos. Entonces, tenemos que ver que estén esas rodillas alineadas, que no haya una disminución en el espacio interarticular. Si ustedes logran ver en esta imagen, entre lo que es el fémur y la tibia, se va a ver en medio la rótula. Y entre esos dos huesos vamos a encontrar los espacios articulares. ¿Cómo podemos identificar qué grado tenemos de alteraciones o gonartrosis? Para que podamos identificar, aquí se fijan, hay 4 tomas de radiografía y nos va dando específicamente los grados. Los grados van a ir del 1 al 4, en donde el 1, bueno, el 0 obviamente es normal. El 1 va a haber una ligera disminución. Fíjense cómo en estas placas, en la 4 ya se pierde completamente la anatomía. Entonces, esto va a depender no solamente de la disminución de la articulación que veamos en el hueso, sino también de cómo podemos nosotros tener el dolor. ¿Qué quiere decir? No va a ser lo mismo para una persona el dolor que para otra, pero el diagnóstico es más que nada radiológico. Y aquí les estoy mostrando que va del 1 al 4, en donde ya de plano, cuando está muy grave, ya encontramos no solamente la disminución del espacio articular, sino que ya hay una rotación de los huesos como tal. Si ustedes recuerdan, cuando platicábamos sobre los estudios de laboratorio, que no es la primera vez que lo platicábamos, yo al principio les dije que para hacer un diagnóstico de gonartrosis como tal no necesitamos estudios de laboratorio, más no así para hacer un diagnóstico diferencial. Independientemente del diagnóstico diferencial, para poder nosotros dar un tratamiento farmacológico, tenemos que identificar cómo está el paciente, si no tiene alteraciones renales, ya hablamos si tiene la alteración de la glucosa, porque hay muchos productos en el mercado que nos van a alterar estos estudios de laboratorio y por lo tanto, obviamente, nuestra salud. Fíjense bien, el primer medicamento de elección por guía de práctica clínica es el paracetamol. Entonces, lo malo que tiene el paracetamol es que es hepatotóxico. O sea, después de los 3 días, si tú sigues tomando paracetamol, te puede hacer un daño tremendo al hígado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si tenemos un dolor articular en su rodilla tremendo, podemos tomar hasta 1 gramo 4 veces al día. Pero fíjense por qué les estoy diciendo, porque aquí no solamente, yo no les vengo a hacer diagnóstico y tratamiento aquí, no, acuérdense que todos los tratamientos tienen que ser individualizados. Y más que decirles qué se tomen el día de hoy, les estoy diciendo por qué no se lo deben de tomar, a menos de que nosotros los médicos se los demos, por favor, porque no quiero después que digan, ay, no, es que la doctora en su plática dijo que me tomara el paracetamol. Pues no, aquí, si se lo van a tomar, obviamente no se vale vivir con dolor. Nadie debe de vivir con dolor. Entonces, por eso es que estoy dando las opciones. Y aquí el paracetamol es el de primera elección, pero hay que tener mucho cuidado si tomamos anticoagulantes, y anticoagulantes pueden ser medicamentos como la aspirina, como la pentoxifilina, entre otros. Hay que cuidar mucho si el paciente no tiene enfermedades hepáticas o si es alcohólico, porque entonces el hígado se va a dañar muchísimo a primera de cuentas. El segundo tratamiento de elección serían los AINES, que son los analgésicos no esteroideos, como cuáles, como el naproxen, como el ibuprofeno, como el sulindaco, como el diclofenaco. Pero ojo, aquí también tenemos que identificar si el paciente no tiene
y características sobre todo de úlceras gástricas, antecedentes de problemas de dolor gástrico por gastritis, colitis, todas las citis intestinales están totalmente contraindicados con analgésicos no esteroideos. Y esto, cuando los llegamos a tomar, tiene que ser con alimentos. ¿Por qué? Porque tienen un alto riesgo de efectos secundarios a nivel gastrointestinal, incluyendo úlceras gástricas y sangrados. Y créanme, un sangrado gastrointestinal puede llevar al paciente a la muerte en segundos, puede llegar a ser una urgencia tremenda. Y entonces cuando nosotros empezamos a hacer la historia clínica, empezamos a ver que el paciente lleva tomando, no sé, por ejemplo, el más común es el diclofenaco, por siglos de los siglos santos, amén. Oiga, ¿desde cuánto tiene tomando el diclofenaco? No, pues una diaria desde hace como 5 años. Y sí me quita el dolor, pues sí les quita el dolor, pero les va a disminuir la mucosa gástrica de una manera impresionante y puede llegar a ocasionar sangrados, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Posteriormente podemos utilizar inhibidores de la COX-2, el Celebrex y todo esto, pero bueno, aquí en México, uno es bien difícil de conseguirlo, dos es muy caro y la verdad es que a nivel internacional muchos medicamentos como esos ya están contraindicados, ya están prohibidos. Y aquí esto es porque dosis altas de estos medicamentos pueden llegar a tener riesgos de de infarto al corazón, o sea, de tener un problema cardíaco o un problema cerebral, puede causar edema e insuficiencia renal, entonces ojo con esos medicamentos. Y aquí me va uno que es de los favoritos de todos mis pacientes, la glucosamina. ¿Es buena? Sí, pero depende para quién. Hay muchos pacientes que tienen alteraciones con la glucosa y como su nombre lo dice, glucosamina. Viene del corticoide y recuerden que el cortisol es un elemento que está dentro de nuestro organismo que nos va a provocar que se incremente el azúcar o la glucosa. Y si usted es diabético, tú eres diabético, entonces obviamente este medicamento no está indicado para pacientes que estén con elevaciones de la glucosa porque lo va a alterar. Ahora, que si soy diabético, pero estoy súper controlado, bueno, pues como que se vale. Pero hay otros productos que nos pueden echar mano. Y como en este caso, por ejemplo, como el condritín, y ya cuando de plano el dolor es muy fuerte, pues los opiáceos, pero esos solamente son con receta médica y son para casos muy específicos. Otros tratamientos, bueno, pues puede ser la inyección intraarticular, pero esa solamente la indicará y la colocará ni siquiera el médico general. Ahí tiene que ser el ortopedista, porque tiene que conocer la anatomía articular al 100. ¿En qué nos va a ayudar esta inyección intraarticular? Bueno, pues nos va a ayudar a que ese cartílago se hidrate, se haga más esponjosito, mejore. Va a ser como el tratamiento como de previa elección a la cirugía. Este tipo de problemas articulares a la larga va a llegar a terminar siendo cirugía si no se me cuidan. Entonces hay que tener mucho cuidado con que esta enfermedad no avance. Entonces, ¿qué otros tratamientos tenemos por ahí? Bueno, como tal, en tratamientos farmacológicos sería todo, pero hay tratamientos como rodilleras. ¿Son tan válidas o no son válidas? No tanto. Entonces, nada de que me voy al mercado y me compro mi rodillera, no. La rodillera tendrá que usarse única y exclusivamente si el ortopedista lo indica. Todo esto que ya voy a decir, acuérdense que todo es bajo prescripción médica. Hay otros que se llaman virones, que son como un realce en los zapatos, ya sea del lado interno o del lado externo, para que se modifique el huesito, o sea, que podamos quitar esa pendulación o esa diferencia entre una piernita y la otra para que estemos más derechitos. Obviamente va a mejorar la postura. Hay que utilizar zapatos adecuados, que no necesariamente tienen que ser ni de tacón ni de piso. Generalmente es de un tacón algo pequeño, pero igual va a depender mucho del paciente. Aquí también podemos dar los médicos plantillas, en este caso se le llama ortesis, y de igual manera tiene que ser recetado por el ortopedista.
¿Qué podemos hacer por mientras nosotros? Terapias frío-calor. Algunas literaturas dicen que es el frío, algunas dicen que es el calor. Yo en lo personal pongo alternados el frío y el calor para que puedan ayudar a desinflamar esta articulación. Remedios caseros, pues sí, yo les puedo recomendar que el romero macerado en alcohol es buenísimo para el dolor articular. Entonces, compran su romero, lo echan en el alcohol rojo, lo dejan macerar por una semana, semana y media, que se haga bien verdecito, lo cuelan y ahí lo tienen para estárselo colocando en las articulaciones para mejorar la molestia. Obviamente pueden colocar pomadas tópicas de árnica, de belladona, de apis, de petróleo, pero igual, siempre lo ideal será verificar, porque algo que se me pasó decirles ahorita con lo de las rodilleras, es que recordemos que no solamente tenemos el hueso ahí, también tenemos las venas y las arterias, y si el paciente está teniendo problemas, por ejemplo, de insuficiencia venosa periférica, puede tener mayores alteraciones. Entonces, definitivamente no coloquen este tipo de cosas si no se lo estamos indicando. A lo que nos decía o nos preguntaba Maffer, que si pueden utilizar vitamínicos, por supuesto, pero siempre y cuando también sean indicados por nosotros. ¿Por qué? Porque hay vitaminas como el calcio que pueden estarse adhiriendo al riñón y si el paciente tiene problemas de litiasis renal o tiene insuficiencia renal, lejos de hacer un beneficio, vamos a hacer un perjuicio. Pero, por ejemplo, en pacientes que ya son mayores de 40 años, y sobre todo las mujeres, ojo que dije sobre todos, porque también va a ser hombres y mujeres, tienen que cuidar su hueso. Y para cuidar el hueso no solamente son las vitaminas. Ahí está otra característica que es más importante, que va a ser el ejercicio. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba al principio, entonces, ¿nos movemos o no nos movemos? Porque la literatura dice que este problema es por desgaste articular, porque lo estamos utilizando mucho, 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 mucho. Entonces, pues ahí dice uno, bueno, entonces ¿me muevo o no me muevo? Ahorita lo seguimos hablando. Pues sí, nos movemos. El ejercicio nos va a ayudar no solamente a bajar de peso, porque aquí lo que más nos va a ayudar para modificar este problema de salud va a ser definitivamente perder peso. Cada kilo que nosotros perdemos va a ser como 4 o 5 para la rodilla. O sea, es tremendamente. Nosotros decimos, no es que solamente perdí 1 kilo. Bueno, pues tu rodilla te lo agradecerá inmensamente. Aquí cuando la literatura se refiere a que carga o que es un movimiento pesado, es el peso que nosotros podemos proporcionarle de manera continua. Porque ahí podría ser bueno, el paciente que hace repeticiones, por ejemplo, los ejercicios de pesas o la bicicleta o etcétera, pues va uno a decir, bueno, ellos se están moviendo, pero también están lastimando esa articulación de manera continua. Sí y no. Si lo haces como que no estás con conocimiento de causa y de repente agarraste tu bicicleta fija o la otra y te fuiste a un maratón, ahí te puedes lastimar horrible. Pero si el paciente es que de manera continua esté haciendo ejercicio, no solamente va a modificar su articulación, sino, ¿se acuerdan que les dije al principio que esto va a depender del hueso, del músculo? Entonces, al hacer ejercicio de manera continua, están fortaleciendo el músculo y están fortaleciendo el hueso. Por lo tanto, a la larga, el hacer ejercicio bien hecho no va a perjudiciar, no va a ser perjudicial, sino al contrario, va a ayudar. Entonces, bueno, yo me voy a ir a hacer bicicleta y eso me va a ayudar, sí, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado en la mecánica de la rodilla otra vez, porque entonces para poder hacer bicicleta, para que me pueda ayudar, entonces hay que estar pendiente que las rodillas estén derechas al momento de que yo estoy haciendo ese ejercicio, para que no entremos nuevamente en el genovaro o en el genovalgo y entonces salga pan con lo mismo, porque entonces yo puedo ir diario al gimnasio a hacer bicicleta y me estoy lastimando, lejos de estarme haciendo un beneficio. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La guía de práctica clínica nos dice, evidencias de que realmente el tratamiento ayuda, evidencias sólidas, el ejercicio.
es como lo primero que están poniendo. Lo que está más identificado que nos ayuda para poder mejorar esta condición es el ejercicio. La educación, bueno, van a decir, ¿qué es esto? Nada más que el modificar hábitos alimenticios, el bajar de peso. Aquí nos habla también de los teens. Los teens van a ser ondas electromagnéticas que nos van a ayudar, o electroestimuladores que nos van a ayudar a mejorar esta condición. La termoterapia, que es la que ya les hablaba yo, en las literaturas dicen frío, en otras calor, la guía de práctica clínica dice frío. La ortesis, que ya les expliqué que es lo que son los virones o lo que son las plantillas. Aquí nos maneja como evidencia no concluyente el vendaje, ya lo hablamos. La ortesis plantar, que es otro tipo de plantillas, y el láser. No está como muy convencida la guía de práctica clínica, pero habrá quienes sí les funcione. Evidencia de mejora estadística, pero no clínica, los campos magnéticos, la estimulación muscular, que también es parte de los TEENS, y donde de plano dice que no ayuda mucho es en los ultrasonidos. Sin embargo, hay personas que en estadios pequeños les ayuda. Pero recordemos que aquí tenemos otro tipo de alternativas también, que son la homeopatía, que ustedes saben que yo soy súper a favor de la homeopatía, la acupuntura, que también nos va a ayudar muchísimo, también es muy válida ocupar homeopatía y acupuntura. A nivel homeopático hay muchos medicamentos. El árnica no es solo la única, el árnica es más para golpes, no para dolor. Entonces, ustedes pueden utilizar más belladona, Ruxtox, arsénico, no sé, a ver, colegas, pónganme ahí algún otro por ahí que ustedes recuerden. Y yo les dije que teníamos que hacer diagnóstico diferencial. Para el diagnóstico diferencial, fíjense bien, hay diferentes condiciones. No se los voy a leer todo, nada más es para que ustedes se puedan dar cuenta, pero para que podamos hacer diagnóstico diferencial, podemos identificarlo, por ejemplo, en la artritis inflamatoria, en donde aquí la importancia de la artritis inflamatoria crónica, que incluye la artritis reumatoide, no solamente va a ser la deformidad del hueso, sino la rigidez de la articulación, pero que esta rigidez dura más de los 30, 40 minutos. ¿Se acuerdan que al principio les dije que en gonartrosis dura 30, 40 minutos? En lo que es artritis inflamatoria va a durar mucho más por el mismo proceso inflamatorio como tal. Gota, que es la elevación del ácido úrico, y esto no solamente se va a dar en la rodilla, sino que va a ser en otras articulaciones como las manos, las muñecas. La artrosis de cadera. Aquí yo les dije que no solamente tiene que ver la rodilla. Si yo estoy desalineada desde el cuello, pues obviamente va a estar desalineada la columna, al estar desalineada la columna va a estar desalineada la cadera y por lo tanto las piernas y viceversa. Si el niño no tiene un tratamiento ortopédico de pequeño, no va a alinearme las piernas, no va a alinearme la cadera y no va a alinearme la columna y va a ser exactamente lo mismo. A la larga van a tener problemas de cadera y problemas de rótula. Fíjense que aquí la diferencia más que nada está en la cronicidad o en la agudeza de la problemática. Si tú vas en el metro o en el camión y de repente se jala de un trancazo y te volteaste la rodilla, júralo que es una ruptura del menisco o una ruptura del ligamento. Pero si de repente te empieza a doler y te empieza a crujir y ya como que tienes 2, 3 años que te empieza a crujir la rodilla, bueno, pues ahí ya es una gonartrosis. Y para acabar la charla, el mejor tratamiento son los cambios de estilos de vida. Fíjense aquí, pobre hombre, con ese sobrepeso, bueno, imagínense las rodillas cómo está. Y aquí pueden hacer ejercicio con este sobrepeso porque aquí habrá que ver la contraindicación de hacer ejercicio. Sí se puede hacer, pero no puede ser un ejercicio de peso o de carga, sino más bien un ejercicio de repetición. Y poco a poco, conforme vaya bajando de peso, entonces ya le puedes meter un poco más de carga, le puedes meter más brincos, porque los brincos ahí no estarían tan recomendados. Y de alguna manera, cada paciente hay que individualizar. Aquí está la guía práctica clínica que les comenté, que es sobre lo que es el diagnóstico y tratamiento de la osteoartrosis
Y con esto prácticamente estaría yo terminando la charla. Yo soy la doctora Landazuri y nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Les envío un beso enorme.